A ver, si oye por ahí hablar de la libertad, la justicia y la igualdad. A ver, estos son entelequias humanas, humanas demasiado humanas, como decía aquel, ¿no? Son solo palabras, y hay que ahondar en los conceptos, no en las palabras, ya que las palabras son subjetividades objetivizadas a veces por el tiempo en el que se vive, por los memes que se llaman, ¿no? Mientras que los conceptos son siempre subjetividades en sí mismos. Tanto la igualdad como la justicia dejan de tener sentido y de hecho ambas cosas son deseos que en el desesperado intento a través de la historia de la humanidad de su absurda consecución han ocasionado un sinfín de víctimas, daño y malestar a lo largo de toda la historia de la humanidad. Luego hay una típica idea del comunismo y un tópico social absolutamente imbécil y cretino, que es que a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad. Esto, bueno, lo hemos oído mucha gente, ¿no? A través de la historia, sobre todo en el comunismo, lo dice esto. Sencillamente esto no se debe hacer nunca. Aplicar ese dogma no se debe hacer nunca si queremos prosperidad en el conocimiento, en la progresión de lo que podemos llamar vida inteligente, ¿no? Hay que fomentar la búsqueda del conocimiento. El movimiento Zeitgeist pretende que cada cual haga de y en su vida lo que le da la puta gana. Creo que es fácil de entender esto, vamos, no creo yo que haya mayor dificultad. Nada de eso de cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad, eso es errado por lo que he explicado anteriormente. No es necesario ningún orden impuesto de ningún hombre hacia ningún otro, salvando casos de colaboración mutua hacia objetivos mutuos que explicaré al final de toda esta aclaración. Bien, en un esquema en el que cada cual supera un grado crítico de capacidad de entendimiento, de conocimiento de sí y de todo el entorno, de pensamiento, lo óptimo es que cada uno tenga plenas libertades respecto a la relación humano-humano, sin ninguna obligación impuesta por nadie. Por nadie me refiero un congénere, un humano, y ninguna prohibición impuesta por nadie, o sea, ninguna obligación y ninguna prohibición. Este grado es necesario para la erradicación de la maldad o deseo de daño, y de que muchos han dado a llamar la estupidez humana, ¿no? Este tipo de cosas constituirán, la estupidez, el deseo de hacer daño y todo esto, constituirán el abismal pasado humano. El entendimiento y el conocimiento no contemplan las llamadas utopías. La utopía es un concepto que solo tiene cabida en alguien incapaz de ver o aprender más allá de lo que le ha sido mostrado o enseñado, es decir, a lo que ha sido expuesto. Si un ser humano ha sido expuesto a un tipo de conducta cualquiera, la que sea el esquema de su sociedad, entonces automáticamente aprenderá eso y verá como utopías otras cosas. Entonces, por eso digo que en el entendimiento y en el conocimiento no tiene cabida el concepto de utopía. Luego, una cosa más es que si alguien puede pensar que muchos o muchas se tocarían las narices, pues bien, dejarlos en paz, ¿no? Si se tocan las narices, que se toquen las narices. Hoy hay recursos para todos, para los que desean dedicar su vida y tocarse las narices, ¿no? Para que toda esa gente tenga sus necesidades sobradamente cubiertas, así como sus caprichos materiales y mucho más. Y esos recursos no son suficientes, y si esos recursos no son suficientes, como podría pensar alguien embaucado en el sistema presente, entonces lo mismo, vamos, jamás prohibir ni obligar a nada, ni a nadie, a quienes desean tocarse las narices en su vida. Si quieren tocar las narices, déjales, haya recursos o no, ¿vale? Ningún ser humano debe de cumplir ningún requisito de nada, en absoluto. Si los requisitos que precisa alguien para con alguien, con el objetivo, por ejemplo, de que una compañía, con el objetivo de tener una compañía, es decir, a ver si me explico, si yo quiero una compañía concreta, pues lógicamente, quieras o no, vas a hacer un test a esa persona para ver si cumple los requisitos para convivir contigo, para tenerle de compañero, ¿no? Entonces, ningún ser humano debe cumplir ningún requisito en nada, en absoluto,
si los requisitos que precisa alguien para con alguien, con el objetivo, por ejemplo, de una compañía o de una colaboración en cualquier proyecto no se cumplen, entonces se busca a otra persona que los cumpla. Pero bajo ningún concepto se ordena, se impone, se obliga o se prohíbe nada en absoluto, ¿vale? Y si hay humanos que no aportan nada, significa que nada tienen que aportar, dado que no hay obligación para nada, tampoco la hay para aportar. Y no tiene más valor objetivo quien aporta más que quien no aporta. O sea, no hay más valor, no tiene más valor una persona que aporte más que otras. Eso pasémoslo a la historia porque eran funciones del pasado que ya no funcionan. Bueno, si alguien tiene envidia, cosa hipotética, ya que este tipo de lacras serán del pasado, claro, la envidia, por ejemplo. Si alguien tiene envidia de otro, de que otro se toca las narices, que se las toque también, ¿no? Y todo arreglado. Nuestro tiempo personal es nuestra vida y el empleo nos la quita. El empleo, me refiero al empleo, todo el mundo sabe lo que es el empleo, ¿no? El sometimiento al empleo que hoy padecemos. Entonces, nuestro tiempo personal es nuestra vida y el empleo nos la quita. ¿Puede haber algo más denigrante que eso? Todo empleo, por el hecho de ejecutarse a cambio de lucro monetario, es denigrante, porque además siempre se va a hacer por soborno, por chantaje o por amenaza directa o indirecta. Normalmente, claro, una amenaza indirecta siempre va a ser soborno o chantaje. Yo no me imagino otra. Si alguien se imagina otra, pues puede haber. El trabajo, entendido como el sometimiento al empleo, claro, siempre a lo largo de la historia del hombre queda como una resolución, como un resultado final de la opresión del hombre por el hombre, ¿vale? Ahora, ¿por qué sucede la opresión del hombre por el hombre? Sucede por dolencias intrínsecas a este, como puede ser la envidia o la satisfacción reconfortante al saberse envidiado por otros, al saberse envidiado por sus posesiones o por sus poderes, etc. En definitiva, un lastre de funciones ancestrales, una falta de entendimiento, de pensamiento y de conocimiento. Hay personas que leen mucho y que por ello creen estar mejor documentadas que las que leen menos o que las que no leen nada. Pero nada más lejos de la realidad. El conocimiento no es ni legible ni aprendible por un hombre, ni tampoco es enseñable. Es autoaprendible. El autoaprendizaje es lo que da conocimiento, pensamiento y entendimiento al individuo humano. Esos son los tres pilares necesarios para la progresión o evolución de la llamada vida inteligente: pensamiento, entendimiento y conocimiento. Entonces, como decía, cuando alguien te dice tú vas a aprender o yo aprendo, no, en realidad la palabra correcta es yo autoaprendo, tú vas a autoaprender, porque realmente es la persona, el individuo, el que autoaprende, el que abstrae y el que infiere, ¿vale? La obediencia, el mandato, la prohibición, la obligación del hombre para con el hombre, es la lacra entre las lacras en la historia y la prehistoria humana. Sin embargo, cuando el déspota ordena y el obediente acata, es en todos los casos un contrato, un pacto por temor, es decir, el obediente acata porque piensa que es lo mejor o bien lo menos dañino para sí y o para lo que pretende defender o proteger, ¿vale? Lo cual siempre tiene en relación con la supervivencia, el alimento, el sexo, el territorio. La obediencia es una conducta que queda, pues, por tanto, relegada a la consecuencia de la amenaza directa o indirecta, al soborno o al chantaje. No obstante, queda algo por aclarar, por completar en todo esto del mandato y la obediencia, ¿no?, entre humanos. Y es que existen casos de autopactos de obediencia, es decir, no es un contrato bilateral, sino unilateral. En otras palabras, lo que hace el individuo para consigo mismo, lo hace el individuo para consigo mismo y no es por miedo personal, sino que el individuo hace un autopacto consigo mismo y se hace con el fin de la colaboración en una o más tareas determinadas encaminadas en unos objetivos comunes con el déspota, entre comillas, ¿no?, en este caso. Y bueno, pues yo creo que es bastante suficiente esta aclaración que habla, pues eso, de lo que son las leyes, por qué son absurdas las leyes, por qué es absurdo hablar de comunismo y relacionarlo con el movimiento Zeitgeist. Bueno, yo creo que he tocado un poquillo unos puntos que quedan bastante nublados, tanto en gente dentro del movimiento como fuera de él, ¿vale? Venga.